Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy surge a razón de dos preguntas o para dar respuestas a estas dos preguntas. La cual es, ¿qué pasa cuando una persona que ya ha conocido la verdad se aparta de la verdad? ¿Y qué pasa para aquella persona que está en la verdad pero no está practicando los requisitos que demanda la verdad? Y para esto vamos a iniciar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 14 al 22. Leemos en versión NTV. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cometen adulterio con solo mirar, y nunca sacian su deseo por el pecado, incitan a los inestables a pecar, y están bien entrenados con la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas acaban de escaparse de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, ¿verdad? Este mensaje, en este versículo se refiere principalmente a aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, que tienen un cargo de guiar a un pueblo y lo están haciendo mal. Entonces, aparentemente dice que estos falsos maestros empiezan a enseñar, pero sus enseñanzas no son conforme a lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida que no agrada al Señor. Dice, ¿verdad? Si leemos en el versículo 12, el Señor los llama como animales irracionales porque viven por su instinto y no viven guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice que estas personas no se cansan de cometer adulterio. Y si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús dijo que el cometer adulterio, ¿verdad? No solo es en el acto mismo, sino cuando se ve con deseo a una persona, ya sea adulterado en el corazón. Y por eso dice, ¿verdad?, que estas personas no se cansan de hacer lo malo. Y no solo eso, dice que sino que incitan a aquellas personas inestables, a aquellas personas que no son fuertes en la fe, a que ellas también cometan estos mismos pecados. Y aparte dice que estos también se dejan llevar por el pago que les van a dar. Así dice como lo hacía Balaam. Si nosotros recordamos la historia de Balaam, dice que Balac le había ofrecido dinero para que profetizara maldición sobre el pueblo de Israel. Pero dice que cada vez que él quería avanzar en su mula, ¿verdad? Esta no avanzaba hasta que un momento se detuvo y le habló con voz humana. Entonces muchas veces las personas no se dejan guiar por lo que Dios les dice, sino que se dejan guiar por lo que les pueden ofrecer. Y estos dos pecados son tan grandes. Y no solo esto, podemos ver también que dice en el versículo 20, que en el 19, 20 y 21, que cuando una persona ya ha sido liberada por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, luego viene y queda esclavizada otra vez, porque dice que uno es esclavo de aquello que lo controla. Si mi espíritu me controla, el Espíritu de Dios, yo soy esclava de Cristo, pero si la carne me controla, yo soy esclava de la carne. Y por lo tanto, sabemos que el ocuparnos de la carne es pecado, pero el ocuparnos del espíritu es vida. Entonces dice que si yo me vuelvo a esclavizar, me vuelvo a enredar en los asuntos de la vida, me aparto del Señor. Dice
en el versículo 21, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Entonces nosotros hemos adquirido una vida nueva en Cristo. El Señor nos ha dado la salvación y nos ha concedido una vida nueva, nos ha limpiado, nos ha restaurado, y a partir de este momento nosotros debemos aprender a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es apartarnos de todo aquello que nos puede alejar de Dios. Es apartarnos y negarnos de aquellas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Puede que a mí el Señor me haya sacado, ¿verdad? Del alcoholismo, pero por a causa de estos maestros o causa de que yo me vuelvo a enredar otra vez en la vida y empiezo otra vez a practicar lo mismo, dice que mejor me hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Entonces, a cada persona, ¿verdad? Dios nos ha sacado de algo y ese algo ya no lo debemos cometer más. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice así: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y se encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Entonces dice, ¿verdad?, que por medio del Señor Jesucristo, como personas, hemos sido limpiadas, hemos sido vaciadas, ¿verdad?, de todo aquello que nos llenaba, que no le agradaba al Señor. Pero bien, ahora que hemos sido limpios, ahora que está nuestra casa en orden, limpia y barrida, es momento de llenarla con el Espíritu de Dios. Pues si está vacía, entonces este espíritu que estaba en esa persona dice que va en busca de otros 7 peores y vienen y habitan en la persona. De modo que el postrer estado viene a ser peor. ¿Pero por qué acontece esto? Porque la persona no se comenzó a llenar del Espíritu Santo. Si bien Dios nos limpia, Dios nos purifica por medio de la sangre del Señor Jesucristo, pero ahora nosotros debemos trabajar y esforzarnos para que el Espíritu Santo de Dios nos llene, a medida que nuestra casa no esté vacía, sino esté llena del Espíritu Santo de Dios, viviendo una vida conforme el Señor nos demanda. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y estamos llenos del Espíritu Santo, ninguna cosa maligna puede entrar en nosotros. Pero si nuestro corazón está vacío, si nuestra casa está vacía, nosotros sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿será cierto que el Espíritu está en mí? Yo me debo examinar, porque puedo contristar al Espíritu Santo y haya dejado de habitar, o ya no tenga fuerza en mi espíritu porque no lo he alimentado, porque no he vivido de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en relación con esto vamos a ver que dice Romanos 8 del 1 al 12, en el cual se habla acerca del Espíritu. Romanos 8 del 1 al 12. Debemos ser personas que aprendan a vivir en el Espíritu, y vamos a ver cuáles son las actitudes de una persona que vive en el Espíritu. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a el poder del Espíritu que les da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo así para que se cumplieran totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cumplir la ley y nunca lo vamos a hacer. Por eso dice que el Señor Dios envió a Jesús porque Él cumplió las exigencias de la ley, nunca pecó, fue cabal y justo. Por eso Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a abolirla. Pero nos enseña, ¿verdad?, qué mal cumplimiento de la ley le daban los fariseos, los falsos maestros, a su ley. Y entonces Él vino a esta tierra y nos enseñó cómo debemos vivir. De manera que gracias a Él y a su sacrificio, nosotros somos declarados justos por lo que Él hizo. ¿Qué hacemos nosotros? Recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Y no solo eso, no queda solo ahí, sino que nosotros debemos aprender a caminar como Él caminó, porque de nada me serviría a mí reconocer que el Señor me salvó, pero yo estoy viviendo en mi vida pasada, entonces no hizo un cambio en mí el hecho de que el Señor vive en mí. Y dice, ¿verdad?, me llama tanto la atención que dice que los que son controlados por la naturaleza pecaminosa, su mente piensa en las cosas de la carne. Pero los que son controlados por el Espíritu, su mente piensa en las cosas del Espíritu. Y aquí nos centramos en algo tan importante. ¿Cómo está mi mente y mis pensamientos delante de Dios? Porque muchas veces nosotros pretendemos, ¿verdad?, que podemos fallar solo con actos, pero incluso con nuestra manera de pensar llegamos a desobedecer, llegamos a fallarle al Señor. Y como mencionábamos, dice que solo en el pensamiento se puede adulterar en el corazón. Entonces yo debo aprender a vivir por el Espíritu, porque si empiezo a pensar en las cosas del Espíritu, voy a reflejar en el exterior que estoy viviendo por el Espíritu. Pero si yo no aprendo a pensar en las cosas del Espíritu, entonces ¿cómo lo voy a reflejar? Si el Espíritu Santo no vive dentro de mí, yo no puedo vivir, no puedo agradar a Dios, porque dice que los que viven bajo la naturaleza pecaminosa nunca han podido obedecer a Dios y tampoco lo harán. Entonces, para yo poder obedecer al Señor, necesito al Señor Jesús. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces vamos a lograr agradar al Señor y vamos a ser hijos de Dios. Porque dice que quien no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. Ahora vamos a ir a Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir por el Espíritu, entendemos, y a través de su palabra, que hay actos que nosotros ya no podemos seguir practicando. Y si a pesar de yo conocer que estos actos no le agradan al Señor y los sigo cometiendo, yo sé que es bueno, yo sé que es el hacer correcto, pero no lo hago, me es pecado, porque yo ya lo he conocido. No así como que yo no conozca aquel acto, yo no conozca la diferencia entre lo bueno y lo malo, no me es pecado porque no lo he conocido. Pero el Señor nos llama a esto, a que conozcamos su palabra, y por medio de conocer su palabra vamos a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si ya sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo no actúo así, estoy pecando. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 5 versículos 20 al 21. Isaías 5, 20 y 21. Dice así:
¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce amargo? ¿Qué aflicción para los que creen ser sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? Y ahora en la actualidad nosotros podemos ver que el mundo entero va cambiando lo que Dios dice que es malo y lo quieren hacer ver que es bueno, que es correcto. Eres joven, eres adulto, estás en tu derecho, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. No. Si nosotros somos creyentes, ya no, nuestra vida no nos pertenece, ya no podemos hacer lo que queremos, sino debemos actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Está bien que los que no son de Cristo, los que son del mundo, pueden actuar como ellos quieran, pero si nos hacemos llamar hijos de Dios, no puedo vivir como yo quiera, no puedo hacer mi voluntad, porque ya no me pertenezco a mí mismo, porque dice la palabra que el Señor Jesús me compró a precio de sangre preciosa y yo no soy dueño de mis actos, sino que Dios es dueño de mis actos. Y que también dice en Romanos 12 que con mi cuerpo debo honrar al Señor Jesús y mi cuerpo es ofrecido como sacrificio vivo delante del Señor. Entonces yo ya no puedo seguir haciendo lo malo. Y aunque el mundo lo quiera cambiar, yo tengo la palabra del Señor, la cual es verdad y nos va a guiar a toda verdad. Tengo el Espíritu Santo que me va a enseñar cuáles son las artimañas del enemigo, cuáles son sus astucias, porque él trabaja sutilmente, pero el Espíritu Santo da sabiduría. Por eso dice, ay de aquellos que aflicción les espera para aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Porque en nuestra propia opinión podemos ser engañados, pero si el Espíritu Santo nos da la sabiduría, si la sabiduría que viene de Dios la tenemos, entonces no seremos engañados. Y dicen en Santiago 1:5 que si tenemos falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Él no nos va a regañar por pedir sabiduría, al contrario, cuando nosotros queremos aprender más del Señor, Él nos va a enseñar más. Y dice que mientras más nosotros nos acerquemos al Señor, a su Espíritu, más vamos a ir creciendo en conocimiento y más vamos a entender. Pero si yo no tengo al Espíritu, voy a creer que todo lo que me dicen es bueno, voy a creer que lo que esté cambiando el mundo es correcto y voy a practicarlo, pero no, debemos aprender a vivir por el Espíritu para que aprendamos a agradar a Dios. Ahora vamos a ir a Ezequiel capítulo 18 versículos 20 al 32. Ezequiel 18, 20 al 32. Dice así, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos, y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonan su conducta y comienzan a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo, correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo.
Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué deberías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Entonces, aquí podemos ver dos clases de personas, unas personas que son justas y otras personas que son impías. Comienza, ¿verdad?, diciendo que el alma que pecare, ésta va a morir. Pero también nos dice, ¿verdad?, que nosotros no podemos llevar el castigo de nuestros padres, ni nuestros padres llevar nuestros castigos, sino que cada persona será juzgada por su propia conducta. Y es así, ¿verdad? En el día de la salvación, cuando el Señor venga y seamos juzgados, cada uno será juzgado individualmente. Y mi mamá, mi papá, mi pastor, mi hermano, mi primo, no podrá abogar por mí, sino yo seré juzgada delante del Señor y de acuerdo a lo que haya hecho, así recibiré la recompensa del Señor. Pero nos dice también aquí que si el impío, ¿verdad?, deja su mal camino, se arrepiente y hace lo recto, lo que es correcto delante del Señor, el Señor le perdona todos sus pecados y no los recuerda más. Y para que el Señor siga en esta misma justicia, pone en misma balanza al que es justo. Dice que si el que es justo abandona su justicia y empieza a pecar, sus justicias que ha hecho antes, todo lo bueno, todo lo recto que hizo antes, no le es tomado en cuenta. Así pues debemos considerar nuestro camino. Y muchas veces pretendemos nosotros decirle al Señor, Señor, tú no haces lo justo. Tal como el pueblo de Israel, el Señor es el que no hace lo correcto. Y el Señor nos llama a que meditemos verdaderamente, ¿soy yo o son ustedes los que no hacen lo correcto? ¿Quién es el que está pecando? ¿Quién es el que está mal? Claro que somos nosotros. Entonces nosotros debemos abandonar el mal camino y seguir la vida recta. Y termina en el versículo 32 diciendo, no quiero que mueras, dice el Señor, cambia de rumbo y vive. El Señor no quiere que nadie perezca, el Señor no quiere que nadie muera, pero como cada persona es libre y tiene derecho de elegir a qué camino escoger, y solo hay dos caminos, el camino que lleva a una vida con Dios y el camino que lleva a una vida sin Dios. Y debemos en esta vida escoger. Si yo quiero escoger al Señor, voy a aprender a vivir rectamente, voy a aprender a obedecer al Señor y me voy a tener que apartar de muchas cosas. Incluso vendrán muchas veces pruebas, dificultades, personas que se burlen, personas que me hagan mal, pero yo lo debo soportar porque amo al Señor y el Señor me dijo que iban a venir estas cosas, pero por medio del Señor Jesucristo voy a lograr vencer, porque no es por mis fuerzas, sino por medio del Señor. Pero si yo dejo de hacer lo recto, entonces dice que en ese pecado moriré, porque dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces debemos irnos cuidando cada vez, de irnos limpiando y comenzar a hacer lo recto y cada día ir mejorando y cada día ir haciendo lo que al Señor le agrada. Y a lo mejor yo tenía una mancha en mi vestidura y la voy lavando, la voy quitando a medida que yo empiece a caminar como al Señor le agrada. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice así, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces dice, ¿verdad?, que absolutamente todas las personas seremos juzgadas por Dios y seremos juzgadas según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Será que yo obedecí al Señor? ¿Será que hice lo que al Señor le agradaba mientras estuve en mi cuerpo? Según eso seré juzgada y así será mi recompensa. Porque el Señor dice que si le obedecimos nos dirá, bien buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no nos dirá, mal siervo negligente, en lo poco me fuiste infiel, serás echado en el lago de fuego. Entonces nosotros debemos aprender a actuar de manera que al Señor le agrada. ¿Y cómo nosotros aprendemos a actuar? ¿De qué manera le agrada al Señor? Leyendo su palabra, orando, ayunando, vigilando, pidiendo sabiduría y viviendo por el Espíritu. Es así como nosotros aprendemos a agradar al Señor.
Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así: pues es imposible lograr que vuelva a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon, la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejen de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez y lo exponen a vergüenza pública. Entonces dice que si yo ya he conocido la verdad, el Señor ya me ha iluminado, me ha hecho conocer su verdad, me ha hecho experimentar su espíritu, su gran poder, parte de sus milagros, me ha hecho ver y participar, ¿verdad?, del mundo venidero. Y yo ya conociendo esto, vengo y me aparto de la verdad, me desvío de esta verdad y empiezo a hacer lo que al Señor no le agrada. Es imposible que, dice aquí, es imposible que esa persona se vuelva a arrepentir. Es imposible que yo me vuelva a arrepentir. ¿Por qué? Porque yo ya he despreciado este regalo. Yo ya he dicho, no lo quiero, no me interesa, porque el Señor ya me dio a probar, pero como ya probé y no quise, me alejo de Él. Es imposible volverme a arrepentir. Por eso debemos ser cuidadosos en nuestra vida y aprender a valorar. Muchas veces menospreciamos al Señor. Aprendamos a valorar al Señor. Aprendamos a ser conscientes con el Señor. Aprendamos a considerar al Señor en cada uno de nuestros actos y diciendo, Señor, ¿te agrada cómo hice hoy yo? ¿Te agrada cómo caminé? ¿Te agrada cómo le hablé a esta persona? ¿Te agrada cómo hice esto? Y el Señor nos va a mostrar, porque Él está viendo que le queremos agradar y nos va a ver qué hicimos mal, nos va a enseñar cómo actuar, nos va a enseñar cómo hablar, nos va a enseñar cómo caminar, nos va a enseñar cómo vestir. Entonces, cuando nosotros aprendemos estas cosas, vamos a agradar al Señor y no nos vamos a apartar de la verdad. Y dice que los que hacen esto, ellos mismos, dice, clavan otra vez al Señor Jesús y lo exponen a la vergüenza pública. Vamos a ir aquí más adelante a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29 dice así: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que aquella persona que peca voluntariamente, en otras versiones dice deliberadamente, yo soy consciente que al Señor no le agrada y estoy consciente del pecado que voy a cometer y aún así lo hago, ya no queda, dice, otro sacrificio por este pecado, ya no queda más perdón. Y si nosotros también leemos en Hebreos 12, dice que cuando Esaú vendió su primogenitura, después la quería con ansias, lloró, lamentó, pero no la volvió a tener. Y así será, dicen aquel día, que aunque procuremos, aunque lamentemos, aunque gimamos, aunque lloremos, ya será tarde. Por eso dice la palabra, que en aquel día será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque mientras estuvimos en esta tierra, tuvimos la oportunidad, pero lo despreciamos. Y dice que antes en la ley, cuando era la ley de Moisés y aquellas personas que no obedecían, dice que morían irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3. ¿Piensan que será menor el castigo para aquellas personas que pisotean al Hijo del Hombre? Cuando yo peco voluntariamente, cuando yo hago lo que yo quiero, estoy diciendo que no me importa el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, no me importa todo lo que Él sufrió, cuántas veces lo azotaron, lo abofetearon, le escupieron, cómo quedó clavado, no me interesa eso. Por eso es lo que yo estoy demostrando con mis actos, aunque tal vez muchas veces no lo diga con mis palabras, pero mis actos demuestran eso. Entonces yo debo aprender a vivir en santidad para agradar al Señor, porque dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo.
Y para terminar, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 21, dice así. Si alguno de ustedes que ve otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes cometen ese pecado. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Este pecado de muerte al que se refiere es la idolatría. Y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Algunas veces idolatría, aparte de adorar ídolos o imágenes, es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Es todo aquello que le demos prioridad antes que a Dios. Y dice que hay pecados de muerte y hay pecados que nos llevan a la muerte. Nosotros, dice que somos hijos de Dios, no nos caracterizamos por practicar el pecado. En la palabra dice que todos pecamos, que no hay ni uno solo que no peque, y que el que diga yo no peco hace a Dios mentiroso. Pero la diferencia es que no cometemos esos pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? En la Biblia se nos muestran sin fines de listas que enumeran los pecados de muerte, y entre los principales siempre aparecen idolatría, hechicería, brujerías, aparecen también adulterio, fornicación. Todos estos son pecados de muerte que no debemos practicar. Y Pablo dice incluso que estos pecados ni siquiera se deberían mencionar entre el pueblo de Dios, menos cometerlos. Ahora, ¿cuáles son aquellos pecados que no son de muerte que muchas veces llegamos a cometer? A lo mejor en algún momento yo estaba enojado y le respondí mal, a lo mejor le contesté a mi mamá, a lo mejor miré mal a mi prójimo, a lo mejor yo me sentía mal o no estaba en un momento bueno, pero hice una mala acción. Esos son pecados que los debemos ir quitando, que ya no deberían tener lugar, pero por carne los seguimos cometiendo, pero no son pecados de muerte, no así como el adulterio, no así como la idolatría, no así como la fornicación, no así como la homosexualidad, no así como las borracheras, no así como las fiestas desenfrenadas, no así como los pecados sexuales. Todas estas cosas no agradan al Señor. Y se nos dice en Efesios que los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Entonces, si yo quiero heredar el reino de Dios, debo aprender a vivir como el Señor me demanda. Y quiero leer en Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. El Señor vendrá y recompensará a cada persona según sus acciones, según sus obras, si obedeció o no obedeció al Señor, así será su recompensa. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que Dios nos ayude cada día más a ponerla por obra, a ir creciendo en sabiduría, en entendimiento, en el conocimiento del Señor, no en razonamientos humanos, y aprender a practicar la palabra del Señor, y que nunca seamos de esos que se desvían de la verdad, que nunca caigamos en este error de apartarnos de la verdad y de menospreciar al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.